nacido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es ese nombre tan excelente? En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice que Jesucristo heredó un nombre más excelente que todos los ángeles. ¿Cuál es el nombre ese? ¿Cuál es el nombre tan excelente? En versículo 5 nos revela cuál es el nombre. Porque ¿a cuál de los ángeles jamás Dios le dijo, mi hijo? Hijo. La carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5 dice que el nombre más grande que puedes recibir y que recibió Jesucristo, el nombre de Jesucristo está sobre todos los otros nombres. El único nombre que en el mundo visible e invisible tiene poder, el único nombre que deja temblar a los poderes demoníacos. Donde suene el nombre Jesucristo, el Señor, los demonios tiemblan. Pero el título delante de Dios más grande que Jesucristo jamás recibió fue cuando Dios el Padre abrió los cielos en Mateo 3:16, Marcos 1, Lucas 3:21. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan allí en el Jordán, cuando él salió, él estuvo orando, los cielos le fueron abiertos y la Biblia dice
que se pudo oír como Dios el Padre habló: este es mi Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no es solo un maestro, Él es el Hijo de Dios. Es interesante que en esa última cena, aquella última noche, el Señor dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice la Biblia que en aquel momento que habían 12 presentes, 12 discípulos, 12 apóstoles, los primeros 11 dijeron: ¿soy yo, Señor? Esa palabra Señor en griego, Kyrios. Señor, Kyrios. Kyrios eleison. Kyrios. Kyrios era el nombre con cual normalmente se hablaba del César. Pero Kyrios también era el nombre cuando se hizo la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego sobre el año 300 y pico antes de Cristo. Los judíos, hasta hoy por respeto al Señor, donde aparece el nombre Yahvé, yo soy quien soy, o como en las Biblias españolas, muchas le traducen diciendo Jehová, donde pone el nombre Yahvé o Jehová, los judíos pronunciaban Adonai, Adonai. Adonai es el equivalente al nombre Kyrios. Y cuando Jesucristo dijo: uno de vosotros me va a entregar, Pedro dijo: ¿soy yo, Señor? Juan dijo: ¿soy yo, Señor? Todos los que estaban presentes, los primeros 11 dijeron: ¿soy yo, Señor? Pero cuando le tocó al último, le tocó a Judas y él dijo: ¿soy yo, Maestro? El único de los 12 apóstoles que no le llamó Jesucristo Señor fue Judas. Él le llamó Maestro. ¿Y sabes? Si Jesucristo para ti solo es un Maestro, Él no puede ser tu Salvador. Si tú quieres que Él te salve, restaure, perdone, Él tiene que ser tu Señor. ¿Cómo Jesucristo se convierte en tu Señor? Jesucristo es el Señor de tu vida. Cuando tú has decidido, por la gracia de Dios, tú le pides perdón. Y tú le pides que Él sea el Señor de tu vida. Él te da el camino, pero tú tienes que hacer los pasos. Él te alumbra el camino, pero tú tienes que andar. Dios no esfuerza a nadie. Y si tú quieres que Jesucristo te dé la vida eterna, que te salve, que Él te restaure, que te libere de todo poder oscuro, todo poder diabólico, demoníaco, entonces
Él no lo puede hacer como maestro. Él solo lo podrá hacer si es tu Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:11 que toda lengua confesará para la gloria de Dios. Como dice en griego, Jesús, Christos, Kyrios, Jesucristo Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de los señores, el Rey de los reyes. Aquel que dijo, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel? Dijeron las puertas eternas. ¿Quién es aquel que entre? ¿Cómo se llama ese Rey de gloria? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y dice en Salmo 24, versículo 8, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Sabéis? Que esas puertas eternas son puertas eternas. No son cualquiera puertas, son puertas eternas. Puertas eternas. Preguntó, ¿quién es el Rey de gloria? ¿Sabéis por qué las puertas eternas tuvieron que preguntar quién es el Rey de gloria? Porque cuando Jesucristo salió del cielo, las puertas ni se dieron cuenta que el Rey había salido para convertirse en hombre, para nacer como hombre, para vivir como hombre, para vencer como hombre, para sufrir como hombre, para morir como hombre y para resucitar como hombre. Y cuando Él resucitó, al tercer día, y cuando regresó al cielo, cuando Jesucristo salió del cielo, no pasó por esas puertas. Por eso las puertas no le reconocieron cuando regresó. Y cuando vieron de lejos una nube del cielo, y sobre la nube del cielo alguien semejante al Hijo del Hombre, cuando le vieron venir, alzaron las cabezas, esas puertas, y alguien dijo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Y las puertas que solo estaban acostumbradas que el Rey de gloria habitaba en el cielo, no se dieron cuenta que ahora el Rey de gloria venía desde la tierra. Y su nombre era Adonai. Porque esas puertas preguntaron, ¿quién es el Rey de gloria? Y los ángeles con una voz dijeron, Adonai,
el fuerte, el valiente, que bajó a la tierra. Adonai, el poderoso en la batalla contra Satanás. Alzad puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Es Adonai, Elohim de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y entonces termina el Salmo 24 con una palabra, con una nota en hebreo que se llama Shelah. Y Shelah significa silencio. Y cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo salva, Jesucristo regresa, Jesucristo es el Señor. Y cuando Él regresa al cielo, porque del cielo salió como el Verbo, pero regresó como el Hijo del Hombre. Nació como Hijo de Dios, pero resucitó como el Hijo del Hombre. Y cuando Él entra, las puertas se abren y dice la Biblia, Shelah, silencio, porque su majestad regresó. Jesucristo, Él es el Mesías. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Señor. Y cuando los apóstoles preguntaron, ¿seré yo, Señor? Ahí ya te dabas cuenta que no fue ninguno de esos 11, solo aquel que le dijo, soy yo, Maestro. Porque maestros puedes tener muchos. Señor, solo uno. Y cuando la Biblia dice que Dios habló en los tiempos antiguos, de muchas formas y de muchas maneras, o como dice en griego, Dios habló muchas veces, polimeros. En griego, cuando dice en Hebreos 1:1, dice, Dios habló poco a poco. Y de muchas maneras. De muchas maneras. Polítropos. Variadamente. Una vez así, otra vez así. Cada profeta, imagínate una pizza cortada en 8 partes, o 12 partes, o 4 partes. Cada profeta solo tenía una parte de la pizza. Nadie tuvo el mensaje completo. Solo Jesucristo tuvo el mensaje completo. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje de los profetas, según 1 de Pedro 1:10, era la gracia de Dios. Pero Juan tuvo razón cuando dijo, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo
Y este mensaje os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Su palabra es luz. Su Hijo es luz. Su presencia es luz. Y cuando Dios el Padre habló de muchas maneras, como dice Hebreos 1, de muchas formas, y poco a poco, todos los profetas profetizaron algo de Jesucristo. Habían profetas que profetizaron su majestad, otros su grandeza. Más de 700 profecías directas, fácil de comprender y encontrar, existen de Jesucristo en el Antiguo Testamento, más de 700. Y cada uno de los profetas tuvo algo del mensaje. Y era lo mismo como Dios revelaba su gracia. La Biblia está escrita primordialmente en 2 idiomas. Hebreo, para lo que es el Antiguo Testamento. Griego, un dialecto, mejor dicho, el Koine, antiguo, el Koine del Nuevo Testamento. Y 2% más o menos, 2% del arameo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, profeta Daniel 2, versículo 4 a Daniel 7, 27, es completamente en arameo. Por eso muchos escritores de los judíos no aceptaban tanto a Daniel como profeta, porque primero no actuó en Israel, no murió en Jerusalén y además escribió en arameo. Y en el Antiguo Testamento, Dios el Padre, ¿por qué Dios el Padre eligió a los judíos? Dios el Padre eligió a los judíos no porque eran mejor que los otros pueblos. ¿Qué va? A lo contrario. Él lo dice en los profetas. Yo no os elegí porque vosotros fueses más santos que los otros. No. Dice a lo contrario. Sois unos cabezones. ¿Pero por qué Dios eligió a los judíos? Porque Dios quiso hablarle a toda la tierra. Y porque Dios el Padre llamó a un hombre llamado Abraham o Abram de Ur, Caldea. Ese hombre, lejos de la tierra de lo que hoy conocemos como Israel, él vino de Ur, Caldea. Tienes que imaginarte por dónde está Irán, Irak, por ahí, lejos. De ahí se fue a una ciudad llamada Hagán. En Hagán murió su papá y de Hagán, de allí vino a lo que hoy conocemos como Israel. Ese hombre, Abraham, le confió a Dios. No tenía el Antiguo Testamento, no tenía la ley, pero tenía algo
que Dios le recompensó. Y ese algo era la fe. Cuando Dios el Padre le dijo: Abraham, vas a tener hijos, aunque ya casi tenía 100 años, y su esposa Sarai. Dice la Biblia que Abraham confió, le creyó a Dios. ¿Sabes, querido oyente? Yo sé que la mayoría de nosotros cree en Dios, pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y de creerle a Dios. Abraham recibió la justicia. Él, sin la ley del Antiguo Testamento, recibió lo que luego nadie con la ley lo iba a conseguir. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac. Y Isaac tuvo 2 hijos, Esau y Jacob. Jacob reconoció la bendición de ser el primogénito. Como su hermano no supo apreciar. ¿Sabes, querido? Ten cuidado. Lo que tú no sepas apreciar, otros sí lo aprecian. Y cuando Jacob recibió la bendición, luego él tuvo 12 hijos. El último se llamó Benjamín, el hijo a mi diestra, el hijo de mi gozo. El hermano de Benjamín se llamaba José, pero el cuarto de los 12 se llamaba Judá. Y de ese Judá, luego vino el rey de Israel llamado David. Y David le fue profetizado que el Mesías iba a ser linaje de David, tanto que iba a ser llamado hijo de David. Y Dios el Padre habló de muchas formas a los padres, a través de Moisés, Josué, Jacob, los jueces, Isaías, Esdras, Jeremías, Samuel, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Abdías, Nahum, Oseas, Daniel, Jonás, Zacarías, Malaquías. Pero lo último vino su Hijo Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, Dios el Padre eligió a los judíos para poder hablarnos a todos nosotros. Eligió su idioma, su forma de pensar, para revelarse a este mundo. Y en el idioma hebreo antiguo existen 6 palabras primordialmente que tienen que ver con el favor, con la gracia, con la misericordia, con la benevolencia, con la bondad y con el amor de Dios. 6 palabras. La primera palabra que se usa en hebreo mayormente para la gracia es la palabra Chesed.
Luego hay otra que se llama Gen o Gen. Luego hay otra que se llama Hatzon. Luego hay otra que se llama Hanun. Luego encontramos otra que se llama Rahum. Y otra que se llama Hanan. Ahí viene el nombre Hana o Yohanan, Juan. Y en el Antiguo Testamento, Dios necesita 6 palabras para revelarnos el poder, el inmenso poder de su gracia. Le prometo de todo corazón, querido oyente, el día que estés desesperado, el día donde no sepas lo que hacer, le prometo, querido oyente, de todo corazón una cosa. Si usted le pide a Jesucristo que demuestre su gracia, Jesucristo, por el amor que nos tiene, y así como Él nos ha prometido, Él le va a revelar y a demostrar su gracia. Siempre que no sepas lo que hacer, siempre que te falten los recursos de fuerzas, inteligencia, habilidades, y siempre que clames a la gracia de Dios, a la gracia de Jesucristo, le garantizo que Dios va a demostrar el poder de su gracia. Y en el Antiguo Testamento, Dios el Padre necesita 6 palabras, pero hay una palabra que expresa la gracia mayormente, que es la palabra Gesed. Pero en el Nuevo Testamento, cuando su Hijo viene a la tierra, de repente, esas 6 palabras se concentran en una. Esa palabra en griego se llama charis. Charis. Esa palabra charis, de ahí viene la palabra carisma. Es el don. Carisma. Pero esa palabra carisma aparece de una forma que no deja comprender el poder de su gracia. Yo quiero dar unos cuantos ejemplos, el poder de esa gracia, charis. El poder de la gracia de Jesucristo. Porque la gracia que no se experimenta no es gracia. Es algo muerto que no tiene vida. Y hay una palabra, esa palabra charis, que la encontramos en la palabra charizomai. Y esa palabra charizomai significa regalar. Os quiero dar unos cuantos ejemplos del Nuevo Testamento. Y querido que es cristiano, seas católico, seas evangélico,
presbiteriano o de cualquier otra denominación cristiana, que nunca se te olvide que el apóstol Pablo tuvo razón cuando dice: por la gracia sois salvos. No son tus obras, no es tu esfuerzo, no es tu religión, sino es la soberana, omnipotente, omnipresente gracia de Dios. Toda la gracia de Dios se encuentra, toda la gracia de Dios se encuentra en Jesucristo. La gracia de Dios es tan importante que el trono del reino de los cielos es llamado el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Eso nos enseña que Dios gobierna por gracia, no por manipulación, no por miedo, no por temor. Si tú estás en algún lugar donde te dominan con miedo, eso no es la gracia y eso no es el reino. Si tú estás en un lugar que te manipulan, eso no es la verdadera iglesia de Jesucristo, sino es un reino de esclavitud. Porque el trono de la gracia es el trono que domina. Es la gracia. El reino de Dios es el reino de la gracia de Jesucristo. Y todos los caminos del Señor, dice Salmo 25, versículo 10, todos los caminos de Dios son gracia y verdad. Pero déjame darte unos ejemplos para que veas el poder de esa gracia. La gracia no es una teología. ¿Se puede explicar por teología? Sí, pero no te deja experimentarlo. La teología, los dogmas, las doctrinas, tienes que imaginártelo. Es lo mismo cuando vas a un buen restaurante y afuera, delante de la puerta, está el menú en una ventanita y puedes leer lo que tienen. Tú puedes leer lo que tienen, pero no puedes comer de esa carta. Tú te pones delante de esa carta con hambre y tú puedes leer las explicaciones de la comida y vas a terminar con hambre. La única forma de saciar esa hambre es entrar al restaurante y experimentar y comerse esa comida. Así es la gracia. Mientras estés delante de los libros, explicaciones, fórmulas teológicas, doctrinas, porque al fin y al cabo, ayer alguien me preguntó: pastor, ¿cuántas doctrinas existen? Y le dije: ¿doctrinas? Algunas veces me parece que existen tanto como personas existen. Y doctrinas, dogmas y teologías no es nada malo, pero no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque la gracia que no experimentas, ¿qué te sirve conocer el término de la gracia si tus hijos se están perdiendo? ¿Qué te sirve saber explicarle a alguien la gracia
si los demonios dominan tu casa? ¿Qué te sirve? Nada. La gracia de Jesucristo en primera línea es la vida de Jesucristo. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad no vinieron, como dice en español, sino vino, como dice en griego. La gracia y la verdad vino. ¿Por qué dice que la gracia y la verdad vino? Porque Dios ha unido la gracia y la verdad para toda eternidad. Y la gracia de Jesucristo, cuando la gracia actúa, en el Antiguo Testamento se llama mostraciones de la gracia. Pídele al Señor que Él demuestre su gracia en tu vida y en tu familia. Que tú digas: Padre, en el nombre de Jesús te pido, muéstrame tu gracia. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento Dios el Padre daba testimonio de su ley? Éxodo 16:34. En el Antiguo Testamento Dios daba testimonio de su ley. Pero en el Nuevo Testamento, Hechos 14, versículo 3, Dios da testimonio de su gracia. Y cuando en el Antiguo Testamento la gracia actúa, se llama demostraciones de la gracia. Literalmente, la gracia que se demuestra, demostraciones de la gracia. Pero en el Nuevo Testamento hay una palabra en griego que proviene de la gracia, charis. Y muchas veces cuando esa gracia actúa, se llama charizomai. Charizomai. Y os quiero dar unos ejemplos donde en el Nuevo Testamento aparece esa palabra charizomai. Lucas 7:21. Y a muchos ciegos le dio la vista. Y ahora oye lo que significa charizomai en griego. ¿Quieres saberlo? Regalar. Y a muchos ciegos le regaló la vista. Lucas 7:42. Habían dos que debían algo. Como los dos no podían pagar, dice en español, perdonó a ambos. En griego, como los dos no podían pagar, se lo regaló a los dos. Hechos. Podemos leerlo también. Como la palabra regalo aparece. Cuando dice en Hechos 27:24 que el barco estaba en una tormenta, el apóstol Pablo estaba ahí. Y dice la Biblia, no temáis. Dice, Dios me ha regalado todos los que están en este barco. Ninguno va a morir. Pero quiero que estés atentamente a este versículo. Y quiero todos los que son como yo, personas con necesidades, que necesitan la ayuda de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 32. Atención. En la Reina Valera dice, el que no escatimó, o como dice Dios habla hoy, el que no negó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
dice en español, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oye lo que dice en griego. ¿Cómo? ¿No nos regalará por la gracia con Jesucristo todas las cosas? ¿Has oído? El Señor es tu pastor y nada te faltará. Porque, ¿cómo Dios no nos va a regalar todo? Primera carta de Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, por su gracia, nos ha regalado. Muchas veces, cuando aparece la palabra perdonar, en griego se llama charizomai. Significa regalar por gracia. Regalar por gracia. Queridos, la gracia es un regalo que provoca otros regalos. Todo lo que tú necesites, pídeselo al Señor y Él te lo va a regalar. Y quiero decirles una cosa, y muy serio. A Dios no se le puede comprar con dinero, ni tampoco con ayuno, ni tampoco con vigilias, ni tampoco con oraciones. Y déjame explicarte una cosa. Si algo que tú quieres no es de Dios, no le vas a convencer con nada. Si tú conoces al Señor, solo su voluntad se va a cumplir en tu vida. Así como en los cielos, también en tu vida, porque tu vida es parte del cielo. Y déjame decirte y hablarte como una persona que se levanta y ahora aproximadamente 28 años, casi todos los días a las 3:30 de la mañana a orar. A Dios el Padre no lo puedes comprar, ni con tu propio esfuerzo, ni con tus ofrendas, ni con tu dinero. Es importante dar ofrendas, sí, pero no con esa motivación. A lo contrario, si tú intentas comprar a Dios, el Padre, con tu dinero, quiero decirte que tengas cuidado porque le estás tratando como una prostituta. Él es santo. Pero si hay algo que a Dios impresiona, si hay algo que de verdad le impresiona, y si quieres impresionar a Dios, oye lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante dar ofrendas. Es muy importante para tu crecimiento espiritual. Es importante diezmar. Es bueno diezmar, sí, es bueno. Es necesario orar mucho. Pero todo bajo el poder de la gracia. Todo lo que somos, lo somos por la gracia. Todo lo que seremos,
lo seremos por la gracia. Todo de lo que Dios nos protegió por su gracia. La gracia es como el oxígeno. Es omnipresente. Te rodea, incluso lo respiras. Queridos, la gracia, por gracia, tú puedes recibir todas las cosas que necesitas. Algunos dirán, pero ¿qué pasa si yo puedo pedirle a Dios todas las cosas? Entonces yo le puedo pedir a todas las cosas a Dios y yo voy a recibir todas las cosas. Te voy a decir un secreto. Su presencia, su santidad, purifica tus oraciones. Porque si de verdad conoces a Jesucristo, si de verdad conoces al Padre, y si de verdad conoces al Espíritu Santo, no le vas a pedir ninguna estupidez. Porque su presencia santifica. Su gloria provoca el temor de Dios en nosotros. Y sabes, querido, la única forma de vivir con Jesucristo es vivir en la gracia de Jesucristo. Todo lo que tú necesites, el Señor te lo quiere dar por su gracia. La gracia es impresionante, queridos. Normalmente en una iglesia cristiana no se predica la ley. La ley de Moisés solo se predica en las sinagogas. En las sinagogas hoy en día, en toda sinagoga del mundo, especialmente en Israel, se lee y se enseña la ley de Moisés. En las iglesias cristianas hay un misterio. Intentamos mezclar la ley con la gracia. Y Jesucristo tuvo razón, que no funciona. Nuevo vino solo se puede derramar en nuevos odres. Por eso tú y yo no podemos mezclar las cosas. O vives bajo la gracia o vives bajo la ley. Tú decides. ¿Cómo uno puede vivir bajo la gracia? Muy fácil. Confiando en Jesucristo, el Hijo de Dios. No confíes en tu religión, en tus estatuas, en tus cultos, misas, santos o lo que sea. Tú estás bajo la gracia. Y si estás bajo la gracia, no hay condenación ninguna. Condenación, no. Corrección, sí. Porque Dios corrige a sus hijos como buen padre. Por eso, como dice el 1 de Pedro, capítulo 1, en versículo 13, dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Y yo no sé en qué situación tú estás ahora. No sé cuál es el nombre de tu desesperación. Pero ¿sabes? Te garantizo
que si tú ahora le pides la gracia, Señor, que Él demuestre su gracia, que Él te lo regale, charizomai, por su gracia, te garantizo que lo verás. Y te invito a que ores ahora conmigo para tu vida, tu situación, tu familia. Y di conmigo: querido Padre, tú eres el Dios de toda gracia. Y Padre, te pido en el nombre del Señor Jesús que tú demuestres. Padre, muéstrame tu gracia. Tú sabes dónde yo necesito tu gracia. Padre, por favor, dame tu gracia. Padre, pongo toda mi esperanza y expectativa en la gracia de Jesucristo. Y te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vas a mostrar tu gracia en mi vida. Amén.